La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado penalista Jofre Campaña. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto siempre. Abogado, ¿nos puede explicar un poco de qué se trata este efecto extensivo de una sentencia? Sí, justamente la Corte Constitucional del Ecuador, en una sentencia del año 2015, lo explica con claridad. Lo que señala la Corte Constitucional en esta sentencia es que los efectos intercomunis, que es la expresión usada por el juez de Portoviejo, significa lo siguiente: efectos que alcanzan y benefician a terceras personas que, no habiendo sido parte del proceso, sin primera condición, no ser parte del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la acción. ¿Esto qué significa? Que cuando se plantean ciertas acciones de orden constitucional, hay hechos que son comunes o que alcanzan a varias personas por igual, exactamente igual, y que por tanto la Corte dice, si hay un problema para uno, el beneficio no puede ser solo para uno, sino para todas aquellas personas que están en iguales condiciones. Y pongo un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer que hay una mujer embarazada, tiene su bebé, nace el infante y de hecho tiene que darle de lactar. Se presenta una acción para que la persona, la mamá, pueda darle de lactar al bebé en ciertas condiciones. Si el juez que conoce ese caso determina que la petición es correcta, dice, muy bien, usted tiene en esta petición de lactancia materna la razón. Y por tanto, y ahí viene el efecto intercomunis, todas las mamás que tengan bebés en etapa de lactancia y que estén en igualdad de condiciones son beneficiarias del beneficio que ahora se le concede. Ese es el efecto intercomunis. Es decir, doctor, que estaba justificada la extensión del habeas corpus entonces para Glass y para Salcedo. No, allí viene el tema. Este efecto intercomunis no es un efecto general para todo el mundo porque sí. Es decir, no es que va una persona y dice, a mí me han negado atención médica en la cárcel y por tanto deme habeas corpus. Si se entendiera simplemente así el intercomunis, entonces el juez tendría que decir todos los presos que necesiten atención médica a su casa. Y no, eso no es así. Entonces, ¿dónde está el hecho diferenciador? Que tienen que ser circunstancias idénticas. Y en este caso, el recurrente, un señor de apellido Buendía, me parece, él señala es que tenía operaciones de traumas, golpes, operaciones, tornillos en sus piernas, etc. Por un accidente de tránsito. 2014, que arranca en el 2014. Entonces, no tiene nada que ver una situación de una persona con operaciones de traumas y que eventualmente, bajo alguna consideración, no fue atendida en debida forma, con los casos de Jorge Glass. Es decir, el caso de Jorge Glass, primero, que Glass no es que no fue parte, que es el requisito que señala la sentencia. Glass sí fue parte. ¿Y por qué sí fue parte? Porque cuando se convoca la audiencia del habeas corpus, concurre un abogado o una persona en representación de Jorge Glass. Entonces ya comparece al proceso. Pero comparece usando un artículo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que se llama persona que tenga interés en la causa. Y una persona que tenga interés es aquella que tiene interés en que esa petición específica, es decir, el del señor que no había sido atendido médicamente hace muchos años, que esa persona pueda tener una resolución favorable. Eso significa tener interés en la causa. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en el fondo? Primero, que comparece, por tanto, Glass. Pero segundo, que se hace una interpretación equivocada de lo que es el intercomunis con lo que es la comparecencia con interés en la causa. Entonces, muy hábilmente el juez manipula la institución jurídica para otorgarle un beneficio, además, a una persona que está presa en Quito y que, por tanto, para ese juez no existe la capacidad de conocer el caso. Y algo más importante, que ya el habeas corpus de Jorge Glass es público y notorio, que se había planteado en condiciones anteriores, por tanto no cabía de ninguna manera concederlo. Ahora, entonces, considerando que Glass y Salcedo se encuentran recluidos en la cárcel 4 de Quito, ¿tenía el juez de Portoviejo la competencia para deliberar en este caso o no la tenía? No la tenía de ninguna manera, porque estando presos en Quito, el juez competente es el juez de Quito, por tanto no el de Portoviejo. Pero justamente como saben que no tienen la competencia, es que manipulan una figura que es perfectamente válida, el intercomunis, para tratar de romper la imposibilidad de conocer por un problema de competencia. Entonces,
manipulan una institución jurídica para tratar de meterse por la ventana, como diríamos. A ver, el juez no debió conocer nunca este tema. Y también, según algunos analistas penales, en el caso de Glass, que ya existe una condena en firme, legítima y dada en un proceso penal, el juez que debió conocer el habeas corpus debió ser uno de una sala de la Corte Provincial de Justicia. Eso dicen algunos penalistas. ¿Usted está de acuerdo entonces con eso? No, lo explico. Mire, la Corte Constitucional en una sentencia, me parece que es la 358, que ha sido muy debatida, señaló e hizo una distinción muy clara. Cuando una persona ya tiene una sentencia, es decir, ya el juicio penal terminó, el juez competente para un tema de habeas corpus correctivo, que se llama es un juez cualquiera, un juez constitucional, un juez de garantías penitenciarias, ¿verdad? Pero cuando hay un proceso penal en marcha, entiéndase el caso Singue, penal en marcha, aún no con sentencia y que por tanto está tramitándose, que no hay sentencia, la competente es una sala de la Corte Provincial, en este caso de Pichincha. Entonces, ¿qué significa esto? Y es muy importante. Significa que aún cuando se aceptara que efectivamente la sentencia de Portoviejo tiene que ser aplicada, está muy bien, hay que acatarla, pero eso le alcanza a Jorge Glass para los dos casos en los que tiene sentencia, pero no le alcanza para el caso Singue, porque allí simplemente el centro penitenciario debe decir, no señor, que a mí venga la Corte Provincial y me diga que en el caso Singue también usted puede salir. Entonces, esto es muy importante porque es un aspecto de orden procedimental que es fundamental, que tiene que ver con la competencia de quien ordena una salida de la cárcel. Y en este caso, el juez de Portoviejo pudiera tener competencia solamente, a ver, insisto, haciendo la interpretación forzada del intercomunes, pero en el supuesto no consentido de que la tuviera, solamente para los casos en que ya hay sentencia ejecutoriada. Y no así para el caso en que está sustanciándose, que necesariamente tiene que ser conocido por una sala de la Corte Provincial. Entonces, si el juez que conoció la causa, como usted considera, no tenía la competencia, ¿cuál sería lo que sucede? ¿Qué sería lo que pasaría? ¿Queda anulada la sentencia? ¿Debería quedar anulada? No. Lo que tiene que hacer el SNAI en este caso es presentar la apelación correspondiente para que esto vaya a una de las salas de la Corte Provincial de Manabí y esta Corte Provincial conozca, igual que pasó con el caso de Manglar Alto. Entonces la Corte Provincial de Santa Elena en ese caso, ahora la de Manabí, lo que tendría que hacer es dejar sin efecto, revocar ese habeas corpus por mal concedido, con lo cual no tiene ningún efecto posterior. Pero lo que es grave, lo que es muy grave, es la declaración del presidente de la República. Eso es lo que justamente... Eso es gravísimo, porque cuando el presidente de la República dice no vamos a aceptar resoluciones que sean violatorias de la ley, del debido proceso, de lo que sea, el presidente se está convirtiendo en el juez de los jueces. Es decir, ¿el presidente no tiene competencia para no acatar la resolución de un juez? No puede hacerlo, no puede hacerlo. Y de hecho, cuando el presidente se arroga la competencia de calificar la legalidad de lo que hacen los jueces, está incurriendo en causal de destitución por juicio político, porque así lo contempla la Constitución. Es decir, imagínense usted lo que ocurriría en un país en el que hay separación de poderes, porque en teoría somos una democracia. Función ejecutiva, función legislativa, función judicial. El momento en que la función ejecutiva, a través de su presidente, pretende convertirse en el juez de la función judicial, está asumiendo una competencia que no la tiene. Y por tanto está destrozando el principio de separación de poderes. Es decir, para dejarlo claro, doctor, más allá de si el habeas corpus es legal o no es legal, el gobierno está interfiriendo en la justicia. Absolutamente. El gobierno tiene la obligación de respetar las decisiones judiciales. Que la decisión no nos gusta. Sí, muy bien, no nos gusta. Usen los mecanismos legales para echarla abajo, es decir, la apelación. Porque de lo contrario, la pregunta obvia es, ¿y entonces sí le gustó la acción de protección en el tema del superintendente de bancos? Porque esa acción del superintendente, acción de protección, es una barbaridad jurídica. Pero allí sí la acatan inmediatamente. Acá no la acatan. ¿Por qué? Entonces el problema, hay que mantener una coherencia en lo que se hace. O aceptamos los fallos judiciales, aunque no nos gusten, o no aceptamos ningún fallo judicial. Si no aceptamos ningún fallo judicial, estamos en dictadura, abiertamente. Si aceptamos los fallos, es distinta la posición. El presidente fue claro en su cuenta de Twitter al decir que no permitirá la excarcelación de quienes están en procesos judiciales, y es más,
el tuit fue bastante fuerte. ¿Eso quiere decir que se podría someter al presidente a algunas acciones legales si es que por esas declaraciones? Juicio político, indudablemente. Es decir, hay una causal de juicio político. Nos guste o no, el presidente tiene la obligación de acatar las decisiones judiciales. No puede el presidente convertirse en la persona que dirime. Esta sentencia me gusta, esta la cumplo. Esta otra, como no me gusta, no la cumplo. No, así no funciona una democracia. Al gobierno le tomó por sorpresa, eso dijo, la concesión de este habeas corpus por la inoperancia de sus instituciones como el Ministerio de Gobierno y el SNAI, o porque se tramitó de manera irregular. No, allá hay inoperancia absoluta. Yo he podido revisar, y eso es público, está en el sistema SATIET de la función judicial. Se presenta la demanda, se califica la demanda, se notifica al director de la cárcel, el nombre no recuerdo, y por tanto el gobierno nacional estaba en pleno conocimiento desde que se presentó la demanda de esta intención. Luego viene la audiencia, y en la audiencia aparece una persona tomándose el nombre de Glass diciendo yo me sumo a esta acción. En ese momento tenía, el mismo viernes 5 de agosto, en ese momento tenía ese responsable de las cárceles del SNAI, tenía que notificar al ministro de Gobierno, al presidente de la República. Entonces no puede ser que se dicta la resolución y recién el día lunes aparecen madrugados. Hay una enorme negligencia de las entidades de gobierno. Pero el SNAI publicó un comunicado diciendo de que nunca fueron notificados. Bueno, yo creo que allí hay un problema de fondo porque la certificación del sistema y del secretario señala que sí fueron notificados, incluso citan el correo electrónico al que se les notificó. De manera que me parece que hay una salida un poco rara, ¿no? Además, el SNAI también en ese mismo comunicado dijo que interpondrán algunas acciones al respecto. ¿Qué acciones podría interponer en este momento? Fundamentalmente, si acaso no fueron notificados, como dicen, la nulidad inmediato. Y si fueron notificados, efectivamente tienen que presentar el recurso de apelación. Por tanto, hay 2 recursos inmediatos. Y tercero, en el evento de que no hubieran sido notificados y se realizó la audiencia, tienen una queja contra el juez. Y ya en el fondo, al tener una sentencia tan errática, por decirlo menos, tienen que iniciar un juicio contra ese juez para buscar su destitución. Entonces, hay varias acciones que efectivamente deben presentar. Y mientras tanto, ¿Glass tiene que ser liberado? No, yo sostengo que no. Y esto es de hilar muy fino. ¿La sentencia tiene que acatarse? Sí, tiene que acatarse. Pero como hay el caso Singue, en que tiene a Glass con una privación de libertad que únicamente puede ser rota, por así decirlo, a través de una decisión de la Corte Provincial, Glass no puede salir porque tiene pendiente el caso Singue. En otras palabras, hay 3 boletas que permiten la prisión de Glass. Primer juicio con sentencia, una boleta. Segundo juicio, segunda boleta. Tercer juicio, Singue, una tercera boleta. Las 2 boletas, las primeras quedan sin efecto, digamos, ya no sirven, pero hay una tercera. Por tanto, Glass no puede salir porque hay una tercera boleta cuya afectación únicamente puede ordenarla una sala de la Corte Provincial en una acción de habeas corpus independiente que tiene que presentarse necesariamente en la ciudad de Quito. ¿Qué hay de Daniel Salcedo, que también se beneficia con esta extensión? Lo mismo para Salcedo que igual que Glass, es exactamente igual. Le agradezco muchísimo, abogado. A usted, muchísimas gracias. Una buena tarde. Jofre Campaña, abogado penalista.